¿Por qué Irán apoya a Hamás? El mundo actual está en guerra. Ucrania e Israel son solo dos de los escenarios en los que se pelea. Sin embargo, ya son más y podrían aumentar en el futuro. Es como en el periodo anterior a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, cuando un orden global se estaba haciendo pedazos sin ser sustituido por otro. En ambos casos, la guerra produjo el cambio, pero a un costo horroroso. Uno de los países que pelea hoy, aunque por medio de grupos integristas, es Irán, que es tal vez el mayor factor desestabilizador en Medio Oriente desde que se instaló el régimen de los ayatolás. Irán ha sido un aliado de los palestinos desde que la actual teocracia tomó el poder en 1979. Sin su apoyo, nunca los grupos integristas se hubiesen convertido en los formidables oponentes que son hoy. Y no nos referimos solo a Hamás, Hezbollah, hutíes y diversas milicias iraquíes están en su nómina. Entender por qué los apoya Teherán es necesario para comprender la actual guerra en Gaza y la que seguramente le seguirá a esta. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Israel invadió Gaza por vía terrestre. La acción militar tan anunciada ya sucedió. Israel invadió Gaza, aunque el titular de New York Times habla del secreto de sumario que envolvió la invasión. En realidad, se trató más bien de una ambigüedad intencional para despistar. La campaña terrestre fue precedida de bombardeos despiadados que mataron a miles. Durante los raids aéreos, en realidad también ocurrían mini invasiones de tropas y blindados para facilitar la acción de la fuerza principal. Esta invadió finalmente el 27 de octubre, justo antes del inicio del Sabbat. Los israelíes consiguieron dotar esta fase de la invasión con la suficiente opacidad para que le tomara horas al resto del mundo identificar qué sucedía. Aquí es donde se entiende en parte la finalidad de las mini invasiones anteriores. Como no terminaba de entrar la fuerza principal, esos intentos parciales sirvieron para confundir. Sin embargo, durante los 3 primeros días de la invasión no ha cesado la ambigüedad de la campaña. Aunque una cosa sí queda clara, Israel invade de forma incremental, no con la fuerza inicial aplastante que se esperaba. La posición de las tropas en el terreno y la continuación de los bombardeos delatan que Israel ejecuta una campaña como si picara lonjas de jabón. Las tropas en tierra se ubican más bien en las afueras de la ciudad de Gaza, más que en el propio baluarte de Hamás, mientras continúan los bombardeos que en teoría harían más difícil al grupo ofrecer resistencia. No obstante, hay otra razón para lo discreto que hasta ahora resulta todo: la presión de Estados Unidos. Ante la posibilidad de una escalada catastrófica que aún no se despeja, Washington trata de moderar la violencia israelí y esta le ha respondido. Por eso Tel Aviv se ha negado hasta ahora a hablar de invasión. De ahí que una de las fuentes del New York Times habla de la oscuridad con la que se conduce todo. Para empezar, dentro de Israel mismo, eran muy pocos quienes sabían que ese viernes empezaría el grueso de la invasión. Simultáneamente, se desviaba la atención hacia los bombardeos en una ambigüedad triple. Primero, mantener a Hamás en la incertidumbre sobre el próximo paso de la ofensiva. Segundo, mantener el sitio de Gaza. Tercero, esperar a que Hezbollah y otros aliados de Hamás hagan sus movimientos primero. Como dice un exmiembro del ejército israelí, la guerra no solo se pelea con tanques y soldados, también es guerra cibernética, guerra psicológica y guerra de información. El grueso de la invasión comenzó con un bloqueo total de las comunicaciones en Gaza para impedir que los gazatíes pudieran compartir imágenes y relatos de lo que estaba sucediendo. Luego vino el bombardeo más duro desde que empezó todo, con el objeto de que los militantes de Gaza se replegaran hacia su sistema de túneles, el llamado Metro de Gaza. Así no combatirían en las calles. Entonces, cerca de las 6 de la tarde, la falange de tanques israelíes, junto con el resto del ejército, entró por tierra al norte de Gaza, sin ser detectada inicialmente. Al mismo tiempo, otra columna entró por el sur en un movimiento de pinza. Sin comunicaciones, los habitantes de Gaza, incluido Hamás, no tenían forma de coordinarse o de siquiera saber exactamente qué estaba sucediendo. Mientras, dentro de Israel, también se distraía la atención de la invasión, poniéndose el acento momentáneo en la respuesta médica a una eventual liberación de todos los rehenes tomados el 7 de octubre. Con este último movimiento se dio la impresión de que Israel retrasaría la invasión mientras negociaba la liberación de sus ciudadanos. Una vez que la invasión comenzó, los portavoces del ejército enmudecieron. El bloqueo informático era total.
Solo 3 horas más tarde fue que se anunció una expansión de las operaciones terrestres, y 6 horas después, la presencia masiva de tropas israelíes en Gaza. Todavía el sábado, los israelíes se negaban a denominar a la operación como la invasión que era, hasta que Netanyahu confirmó la segunda fase de la guerra, el sábado en la noche. El lunes se volvió a la opacidad con declaraciones del ejército, que solo indicaban un avance de baja intensidad. Sorprendentemente, la propia Hamas ha mantenido el bajo perfil de la invasión en sus reportes sobre sus choques en el terreno con los militares israelíes. Hasta el lunes 30 de octubre, lo que se sabía era que Israel busca rodear Gaza por completo, al mismo tiempo que incrementa el número de sus tropas, antes de pasar a lo que sería la tercera fase de la guerra. Porque, aunque ya la invasión empezó, todavía no comienza la fase del combate urbano calle por calle. Por eso no se sabe aún cuál será el resultado de la invasión. De ahí que los militares se refieran a que no está un blitzkrieg en curso, sino una guerra lenta, por fases, en la que los movimientos están calculados para matar a todos los militantes. La perspectiva para los palestinos, por supuesto, que es otra. Para ellos, el grueso de la fuerza enemiga en tierra no tiene nada de lento, es una amenaza mayor a sus vidas. Israel quiere acabar con Hamas a cualquier costo. En el centro de cada acción militar israelí desde el 7 de octubre está destruir totalmente a Hamas. No le queda otra opción, ya que en el pasado lo ha golpeado con todo, y el grupo resurge como una hidra, cada vez más fuerte, y ahora con la capacidad de dañar seriamente la infraestructura militar y la seguridad del país. Lo que se nota con la invasión terrestre es que Tel Aviv cree que puede lograr su objetivo, esta vez con una campaña incremental en la que la escala aumenta progresivamente. A los críticos no les parece, sino que está sucediendo una campaña brutal y ciega, que se salta con los miles de muertos gazatíes, pero el atrincheramiento y las capacidades de Hamas han obligado a Israel a desarrollar la campaña más eficaz en años. No hay movimientos ciegos en lo que hace Israel, aún llenos de violencia irracional a pesar de las víctimas civiles que se han cobrado. Pero estas no pueden dejar de producirse dado el teatro de operaciones, uno de los espacios más densamente poblados del planeta, equivalente a la mitad de Nueva York y ocupada por 2 millones de personas. Muy probablemente Hamas tenía esto en mente cuando atacó a Israel el 7 de octubre. Sabía que los muertos no combatientes se producirían por miles y que la imagen del país como agresor sería un arma tan eficaz para detener a su enemigo como los cohetes. A razón de la verdad, la magnitud de la ofensiva israelí no tiene parangón. Analistas citados en el Wall Street Journal dicen que la campaña aérea es la más intensa en su historia y que rivaliza con otros bombardeos en lo que va del siglo. La muestra, por si era necesaria, está en los bombardeos sobre el barrio de Jabalía, el 31 de octubre, un antiguo campo de refugiados convertido en asentamiento permanente dentro de Gaza, uno más de los más de 11.000 objetivos que Israel dice haber alcanzado dentro de la franja. El ataque sobre Jabalía se justificó porque debajo albergaba un puesto de comando y parte de la red del metro de Gaza, pero el objetivo militar causó víctimas civiles. Hasta el 1 de noviembre, la cuenta de muertos gazatíes ascendía a 8.796 personas, más cientos de miles de desplazados. Esas cifras no distinguen entre población no combatiente y militantes. A la gente muerta se suma la devastación material que ha convertido Gaza en una tierra de escombros. Este es el resultado tanto de la campaña de bombardeos como de la presencia en tierra. Ya el 2 de noviembre, los israelíes habían logrado cortar en dos la franja de Gaza, aislando así la ciudad de Gaza del sur del territorio. En el movimiento de pinza, al norte, las tropas en tierra se movieron hacia la costa, dejando el flanco protegido por los bombardeos. Los soldados que invadieron se aventuran en incursiones rápidas hacia el centro de la franja, y luego se retiran hacia el flanco, a posiciones más protegidas. La actual guerra, al menos desde que Israel invadió Líbano en 1982, se diferencia de las anteriores en que no hay límites a la persecución y destrucción de los miembros de Hamas, bien sea donde viven en la superficie o en la red de túneles. Estos últimos objetivos se combinan con el hecho de que las instalaciones de Hamas no se diferencian de la infraestructura civil en la franja, por lo que destruir la primera significa, con frecuencia, demoler la segunda. En ese balance se encuentra toda la campaña israelí, destruir a Hamas dañando lo menos posible a los no combatientes, una pesadilla casi imposible de lograr. Israel defiende lo que hace no solo con el argumento de los 1.400 muertos durante los ataques del 7 de octubre, más los cientos de secuestrados, sino también alegando que advirtió con suficiente antelación a los residentes de que evacuaran el norte de la franja. Como resultado, más de 1.4 millones abandonaron sus hogares, yéndose al sur o refugiándose en escuelas y hospitales, con la esperanza de que las bombas no los alcancen. Ahora volvamos al bombardeo de Jabalía. El objetivo fundamental de esa acción era acabar con Ibrahim Biari, un comandante de Hamas.
Ese día murieron docenas de militantes más cientos de civiles. Esto es un indicador de que no siempre Israel obtiene sus objetivos y de que incluso cuando lo hace el valor militar podría no justificar el daño a los inocentes. Peor aún, lo de Jabalía podría ser un crimen de guerra. En atención a ello, Bolivia rompió relaciones con Israel, mientras que Chile y Colombia retiraron sus embajadores, aunque lo de Colombia es el punto final de las declaraciones de Gustavo Petro, que empezaron antes del bombardeo a Jabalía. El bombardeo a Jabalía no fue en sí mismo un crimen de guerra, según el profesor de la Emory University, Michael Mayer, citado por el Wall Street Journal. Porque el blanco era en lo militar lo suficientemente importante como para justificar el riesgo de las bajas civiles, y aunque sin la advertencia previa, se tomaron medidas para no dañar a los no combatientes. Además, recuerda Mayer, las reglas del derecho internacional de igual forma se aplican a Hamás, a quien debe cuestionarse por qué ubicar objetivos militares en medio de la población civil. Más cerca, los Emiratos Árabes Unidos, que restablecieron relaciones con Israel, condenaron el ataque y advirtieron sobre las peligrosas ramificaciones regionales si el conflicto escala. Ya lo mencionamos antes, pero Estados Unidos también está tratando de moderar a Israel. Oficialmente, el Pentágono ha dicho que está guiando y aconsejando a las fuerzas israelíes, más que estableciendo restricciones al uso de las armas que le vende. Pero no hay forma de no causar muertes en Gaza, incluso cuando se tiene el máximo cuidado. En esto también han coincidido los estadounidenses que sacan su experiencia de más de 20 años de guerra en lugares como Irak. Jabalía tiene otro indicio terrible del cambio de actitud de Israel en su intento de acabar con Hamás. No hubo una advertencia previa, como sí ocurrió en muchas otras ocasiones, desde que comenzó esta guerra. Esta crueldad se explica porque los militares no querían que se le escapara su presa. Lo que sí anunciaron los militares es que ya no habrá nuevas advertencias antes de los bombardeos. El cambio está en que antes Israel, probablemente, no hubiese bombardeado Jabalía por el costo en vidas inocentes. El que lo haga ahora muestra su determinación. Esa determinación es una respuesta a las masacres del 7 de octubre. Ese día, el nivel de ferocidad y complacencia de los militantes de Hamás marcó un punto de quiebre. Además de los cambios geopolíticos que trajo la actual guerra, ese cambio de actitud es lo más resaltante de lo que sucede hoy en Medio Oriente. El convencimiento israelí de que combate a un enemigo implacable al que debe erradicar totalmente. Hezbollah, Yemen, Irak y Líbano podrían unirse al conflicto para apoyar a Palestina. Esto provocaría que Estados Unidos entre a la guerra. Junto a los bombardeos y la invasión de Gaza, la actual guerra podría extenderse inicialmente al norte, si Hezbollah, muy presionada estos días, abre un frente desde Líbano y Siria. Ya hemos visto unos tímidos esfuerzos en ese sentido, con ataques desde Líbano y el bombardeo israelí de 2 aeropuertos sirios, justo cuando un ministro iraní volaba rumbo a Damasco. Al mismo tiempo, milicias sirias atacaron posiciones estadounidenses. A todo eso se suman los hutíes y yemeníes, otros proxies iraníes, que declararon la guerra a Israel y lo han atacado con cohetes y drones, lo que abre otro frente al sur. Por último, milicias chiitas en Irak atacaron instalaciones militares estadounidenses, en una señal de que este país del Golfo también podría entrar en la guerra. Todos estos grupos tienen en común que son manejados y armados desde Irán, que tiene un plan contra la escalada israelí y que consiste en amenazar con que todos sus aliados ataquen Israel y Estados Unidos, si el primero inicia una invasión masiva y continúa con los bombardeos. Bien, ambas cosas ya sucedieron, pero al menos antes de producir este video, todavía no todos los aliados iraníes atacaban masivamente a Israel y Estados Unidos. Ahora bien, aquí hay una imagen que espejea la invasión de Gaza. No ha ocurrido masivamente en un solo momento, sino a cuentagotas. En todo el video te hemos contado cómo todos los proxies iraníes han atacado a Israel y a objetivos estadounidenses. Así como se espera una segunda fase de la invasión de Gaza, que consistirá en el combate urbano, calle por calle, los ataques de los aliados iraníes también podrían contar con una segunda fase que multiplique las acciones que ya hemos registrado. Un conflicto como este entra en lo que Foreign Affairs llama guerra de una naturaleza diferente, internacionales y fragmentadas, una tendencia que comenzó con la implosión de la Unión Soviética y que se ha acentuado. Otro factor que interviene en la nueva configuración de la guerra es que el sistema internacional, con la ONU a la cabeza, ha sido marginado de la mediación. En su núcleo, el Consejo de Seguridad de la ONU solo refleja la creciente hostilidad entre Estados Unidos, Rusia y China, sin ninguna posibilidad de ser el fiel de la balanza en la guerra de nuevo cuño como la que se pelea en Gaza. Inoperante, el Consejo de Seguridad no puede hacer nada por detener crímenes de guerra, y peor aún, no puede ponerse de acuerdo sobre lo que es un crimen de guerra. Lo vemos en los raros que son los despliegues de cascos azules de la ONU, que en el pasado tuvieron presencia en el Líbano y en Egipto, donde sirvieron de algo para mantener los cañones silenciados.
Hoy es francamente iluso esperar un despliegue similar en Gaza en un futuro imposible. Histórico apoyo de Irán a Palestina. La relación entre iraníes y palestinos se remonta a 1979, al origen mismo de la revolución iraní, un momento a partir del cual Teherán comenzó a ser un aliado incondicional de la causa palestina. Esta cercanía comenzó con la influencia que los palestinos ejercieron sobre los estudiantes comunistas y religiosos iraníes que derrocaron al Shah. Algunos de ellos se entrenaron en los 60 en los campos palestinos para guerrilleros. Una vez que se hicieron con el poder, los nuevos amos de Irán devolvieron el favor a los palestinos. El primer paso fue cederles la embajada israelí en Teherán a los palestinos. Luego le dieron la bienvenida a Arafat, a tan solo semanas de haberse hecho con el control del país. A lo largo de la década de los 80, la nueva Guardia Revolucionaria iraní entrenó a las milicias chiitas que enfrentaban a Israel en el Líbano. Eso a pesar de que la misma guardia estaba enzarzada en una guerra con Irak. Después, cuando la OLP cambió a métodos pacíficos en los 90, Irán creó la red de grupos violentos que pelean sus guerras contra Israel hoy. Inicialmente, los grupos integristas palestinos no eran contendientes en Líbano o en la misma Palestina frente al ejército israelí, pero el apoyo iraní tendió a equilibrar las cosas. Fue gracias a Irán que Hezbollah consiguió echar a Israel del sur del Líbano en el año 2000. 6 años después, una nueva guerra con Hezbollah casi destruiría la economía libanesa, pero también golpearía seriamente al ejército israelí, que ocasionó una entente mutua que ha impedido que Israel invada el sur del Líbano desde entonces. Asimismo, esta última guerra, junto a otras causas, sirvió para impedir que Israel atacase las instalaciones nucleares iraníes, ante el temor de una lluvia de cohetes desde el Líbano. Irán asume como suya la victoria del año 2006, y lo es. Antes, los nacionalismos árabes fallaron en derrotar militarmente a Israel, como en la Guerra de los 6 días o en Yom Kippur, así como en hacer algo por los palestinos. En una reunión con comandantes de la Guardia Revolucionaria, en agosto, el líder supremo, Ali Khamenei, se jactaba de 2006, diciendo: luego de la revolución islámica, el mismo régimen israelí hizo todo lo que pudo durante 33 días para derrotar a Hezbollah en el Líbano, pero no pudo y fue obligado a retirarse en vergüenza. ¿Por qué Irán apoya a Hamás? Desde el mismo 7 de octubre, los analistas pusieron su atención en Irán. En ese momento se sospechaba que podría estar detrás del ataque, de una forma u otra. La pregunta interesante era ¿por qué? Aún no se ha establecido que Irán ayudase a Hamás ese día, pero sí se tienen más claros sus motivos para ayudar a Hamás en la guerra que comenzó ese mismo día. Lo primero es dividir a Oriente Medio. Teherán sintió que se les acababa el tiempo y que pronto quedaría como una reliquia a medida que el mundo árabe se acercaba a Israel. Los acuerdos de Abraham en 2020 entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, todo un hito mediado por la administración Trump, hicieron que Irán se alarmara. Luego vino el acercamiento de Arabia Saudita con Israel, algo intolerable para Teherán. Aquí debemos detenernos y referirnos a un aspecto que te hemos explicado en otros de nuestros videos. El mundo musulmán, la Umma, o comunidad de los creyentes, está atravesando por fracturas importantes. Para empezar, los países con la mayor población musulmana no son árabes. Indonesia, Pakistán y Bangladesh, y la minoría en la India encabezan la lista. Más aún, dentro de los países musulmanes de Oriente Medio, hay una diferencia importante entre aquellos que sí son árabes y las persas de Irán. Como si eso no fuese suficiente, doctrinariamente el Islam se divide en suníes y chiitas, una división que viene a reforzar la delimitación entre árabes y persas, porque es precisamente Irán el país con mayor población chiita. Sobre ese cisma se asienta la lucha por el liderazgo de la Umma entre Arabia Saudita e Irán, dos países que se enfrentan militarmente en Oriente Medio de forma soterrada. De hecho, Hamás, Hezbollah y los hutíes son proxies iraníes en esa guerra. Frente a ellos, países de mayoría suní, con Arabia Saudita a la cabeza, se han limitado a la diplomacia, hasta ahora, advirtiendo del riesgo de una escalada, además del congelamiento de los acercamientos de Riad a Israel. Antes hablamos del apoyo iraní a Hezbollah. Bien, fue el éxito de Hezbollah antes de la guerra de 2006, en los 90, lo que hizo que Irán comenzase a apoyar a Hamás. En cierto sentido, esta sociedad es extraña. Hamás hunde sus raíces en los hermanos musulmanes egipcios y fue fundada después de la primera intifada, en 1987. Con ese origen, Hamás ha recibido apoyo del chiita Irán, pero también de países sunitas como Qatar, porque, de hecho, Hamás es una organización sunita que ha actuado contra la minoría chiita en Gaza. En la guerra civil siria, Hamás se alineó con la oposición de Bashar al-Assad, aunque este es uno de los principales aliados iraníes. Pero ya conoces el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, así que Irán no ha dudado en apoyarlo.
Y ese pragmatismo ha rendido frutos, como Hezbollah jamás ha venido incrementando sus capacidades militares, todo lo cual eclosionó en los ataques del 7 de octubre. Eso nos lleva directamente a una de las metas iraníes menos obvias de la actual guerra: hacer que Hamas, la más pequeña yihad islámica, emerjan más poderosos y populares cuando todo termine. Principalmente Hamas debería ser capaz de infligir tal daño a Israel, que ésta no sea capaz de invadir Gaza de nuevo, en un calco de lo que ya pasa en Líbano. En Teherán también creen que ese resultado inhabilitaría la capacidad de los colonos israelíes de establecerse en los territorios ocupados. Por supuesto que todo esto podría ser solo un bluff, y el conflicto terminar extendiéndose solo a Cisjordania y a Jerusalén Este, en una especie de tercera intifada que sí distraería a Israel de Gaza, pero que no revestiría el carácter tan temido de una guerra generalizada en Oriente Medio. Incluso en ese escenario, Irán podría sacar réditos, porque se mostraría como el único que ayudó eficazmente a los palestinos en un momento existencial en su historia. La campaña israelí para eliminar a Hamas enfrenta un diluvio de críticas por el número de muertes civiles en medio de la crisis humanitaria en Gaza. Desde dentro del propio Israel se producen los llamados a un cese al fuego y a terminar el bloqueo. Es como si el país pelease la guerra en dos frentes: el de la batalla, en Gaza, que puede ampliarse al norte y el sur, y el interno, en sus propias ciudades. Tanto Irán como Hamas contaban con eso cuando se planeaba el ataque del 7 de octubre. Como es tan difícil, si no imposible, derrotar a Israel militarmente, hay que derrotarlo quitándole la voluntad de pelear. Ahora bien, si este era el cálculo, las cosas se han desarrollado de una forma muy distinta. Hoy Israel ha mostrado la determinación de acabar con Hamas, cueste lo que cueste, llevando a sus acciones militares a un límite desconocido hasta ahora. Si Irán sigue atacando a Israel con sus proxies, esa ira judía podría alcanzarlo. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan por qué Irán apoya a Hamas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.